Muy buenas tardes con todos. Les saluda Fernando Iriarte, directivo del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, el TDD. Les doy la bienvenida a esta edición 36 de nuestros TDD Talk, Open Finance y Transformación Digital, Evolución del Ecosistema Financiero. La misión del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo es promover la transformación digital del Perú. Y como parte de nuestros esfuerzos, presentamos los TDD Talk en un formato de conversación de expertos. En este caso, contamos con la participación de tres panelistas de lujo con quienes vamos a explorar cómo las finanzas abiertas están redefiniendo el ecosistema financiero al habilitar nuevos modelos de intercambio de información, de innovación en servicios, de interoperabilidad y de colaboración entre entidades financieras, fintech, proveedores tecnológicos y usuarios. Este TDD Talk abordará los avances del Perú en Open Finance, pagos digitales e infraestructura pública digital, y cómo pueden contribuir a una mayor digitalización de la sociedad, generando valor más allá del sector financiero. También hablaremos de los principales desafíos pendientes en identidad, privacidad, seguridad, gobernanza y reconocimiento de transacciones digitales. Para esta presentación contamos con Alejandro Medina, especialista en regulación financiera e innovación. Manuel Velarde, gerente de tecnología de la información y transformación digital de la Caja Metropolitana de Lima. Roberto Llanos, consultor en transformación digital, core banking y pagos, actualmente en el proyecto BIT. Les recordamos que este Zoom es grabado y distribuido en las redes del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, TDD. Y, por favor, las inquietudes que tengamos las podemos manifestar como preguntas en la sección de preguntas y respuestas de nuestro Zoom, ¿no? O sea, eviten usar el chat, usen la sección de preguntas y respuestas de nuestro Zoom. Y bueno, nuestro primer panelista es Alejandro Medina. Él es docente de posgrado en en la Pontificia Universidad Católica del Perú y consultor de gobierno y gestión de riesgos. Durante su experiencia en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, lideró, entre otras iniciativas, el marco regulatorio de varias de las más importantes normas en gobierno, gestión de riesgos y política regulatoria y de supervisión, asociada a la innovación financiera. Fue la contraparte principal de varios proyectos asociados a la innovación financiera y mejora de la gestión de riesgos con el Banco Mundial, la FMI, la Oficina de Tesoro de Estados Unidos, la Alliance for Financial Inclusion, entre otros. Alejandro, tienes 20 minutos. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Fernando, por tu introducción. El día de hoy voy a dar una visión panorámica a en qué nos encontramos en el mundo de estos cambios hacia las finanzas abiertas, pero también trataré otros temas igualmente importantes asociados a identidad y lo que está pasando en el mundo de pagos. Finalmente trataré de integrar todas esas ideas dentro de un nuevo marco, un marco relativamente reciente, que es el de infraestructura pública digital. Sin más, me voy a ayudar con una presentación que paso a compartir y que va a estar disponible también, entiendo, Fernando, para los participantes posteriormente en las redes del instituto. ¿Mm? Bien, quiero empezar por contarles un caso, el caso de Rosa, una empresaria que podría estar muy bien, por ejemplo, en Gamarra, y que genera diversos tipos de actividades, ¿no? Y experimenta diversas fricciones asociadas al manejo de plataformas, al uso todavía imperativo del efectivo, al hecho de que una buena parte de su historia financiera solamente reside en aquel lugar donde mantiene cuentas o en la historia que mantiene cada una de las plataformas con las que interactúa. Y estas son puertas que en la práctica pueden tener que estar desde cerradas a solamente parcialmente abiertas. Si quiere acceder al crédito allí donde no existe historia suya, ya tiene una primera fricción. De repente existe una oferta interesante a la que podría potencialmente acceder, pero no puede porque su historia es invisible. Si quiere hacer pagos, bueno, se encuentra con muchas facilidades recientes que se han integrado en el Perú, pero también todavía con el peso del manejo del efectivo, las comisiones y los gastos. Sus finanzas, a pesar de ser una pequeña empresaria,
No son fáciles de manejar porque además se manejan junto con sus propias necesidades y flujos de trabajo personales. Todo ello suena como un poco fragmentado y le impide manejar o le limita manejar su gestión apropiadamente. Esta es la tercera puerta. ¿Qué pasa si las empezamos a abrir? Si empezamos a integrar las ideas de compartir datos, tanto bancarios como financieros, y empezamos a desacoplar la idea de que necesariamente si cuento con una interfaz de pagos, esta tiene que estar asociada a una cuenta de depósito que está unida a esa plataforma. Si hago todas esas cosas, la historia de Rosa puede cambiar un poco. Puede ir, por ejemplo, al proveedor donde está interesada en adquirir de repente algo de maquinaria y dice, conecta mi historial de ventas. No todo su flujo, el flujo de datos asociados a sus transacciones, que es de interés para el tipo de servicio que quiere recibir. El crédito puede ser aprobado de repente en minutos, o el propio proveedor haciendo uso de su propia data, o de repente en conexión, ¿no? Con diversos servicios que pueda tener con uno o más bancos. Incluso podría escoger la mejor oferta para Rosa. Y luego toda la gestión asociada tanto al desembolso como los pagos podría manejarse de manera transparente en entidades bancarias o no bancarias, haciendo uso de una nueva identidad digital. No solamente ella, también sus contrapartes. Pero una cosa adicional sucede, y es que su información puede ser agregada. Y esta información, al ser agregada y consolidada, por ejemplo, en una app, le permite a Rosa ver por primera vez su flujo de caja como un solo, como un todo, no algo que está fragmentado. Y sus excedentes pueden inclusive moverse entre cuentas allí donde se requiere. Si mejora la tasa de interés en alguna parte, pues puede moverse automáticamente de un banco al otro. Y si es que se requiere un pago que previamente ya ha autorizado, pues no necesariamente tiene que acordarse que ese pago se tiene que realizar. El excedente se mueve a atender esa amortización según sus instrucciones previas, ¿no? Este y muchos ejemplos mucho más complejos y sofisticados son cosas que representan lo que se puede hacer cuando cambiamos del mundo de finanzas cerradas, en la que el cliente solamente puede interactuar con la institución de su preferencia, en la que tiene las cuentas y en la que tiene la totalidad de su experiencia, al mundo de pagos y finanzas abiertas, en las que primero se desacopla el control de la interfaz. Ya no tenemos necesariamente que interactuar con una interfaz bancaria, puede ser una interfaz no bancaria, inclusive una interfaz de aquellos proveedores o comercios con los cuales interactuamos y desde las cuales podemos realizar pagos. Podemos compartir la data de nuestro flujo de transacciones de nuestras cuentas de ahorros y depósitos. Y también podemos hacer otras cosas, como compartir información que nos permita recibir mejores servicios, tanto de inseguros, pensiones, inversiones y otros sectores económicos. Y por supuesto, todo eso se puede combinar de muchas maneras, de maneras creativas que ya se han explorado en el mundo entero y que agregan valor al cliente, ¿no? Pero todo esto se puede ver también y de hecho requiere de al menos tres capas entre muchos otros componentes y requisitos. Acá me voy a centrar en esta exposición en solamente tres. Una capa de identidad, una capa de pagos y una capa de datos. Estas tres capas en su conjunto son lo que hoy día se considera es una infraestructura pública digital. En adelante voy a referirme a ella por simplicidad como DPI. No significa que sea de propiedad del Estado, significa que es de interés público. Puede ser partes manejadas por organismos públicos y otras por organismos privados. ¿Qué cosa tenemos en la capa de identidad? Pues aquello que permite que todo lo demás funcione realmente. Si no podemos identificar a alguien y decir que una persona es diferente de la otra, y si no podemos luego autenticar lo que ella realiza y verificar que es esa persona quien dice ser, pues entonces no podemos realizar pagos con confianza y tampoco podemos compartir datos con confianza. Y en la capa de identidad, Perú tiene logros extraordinarios, ¿no? Es un referente global en muchas cosas, ¿no? Pero hoy día me voy a centrar en las dificultades, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, pero no tenemos algo así como una identidad digital equivalente a nuestro DNI. Y eso enfrenta dificultades tanto técnicas como presupuestales. Y también hay que reflexionar que la identidad fundacional tuvo como principal objetivo decir si uno es peruano o no lo es. No necesariamente fue diseñado para proveer servicios bancarios o financieros, ¿no? Así que también es una muy válida pregunta que en otros países se ha resuelto mediante la creación de una identidad digital funcional, específica para el mundo financiero.
con los requerimientos que ello verdaderamente necesita. Estas dificultades y esta situación propia del Perú ha llevado a que se resuelvan muchos los problemas asociados en una combinación de fuentes públicas y privadas. Pero ello enfrenta diversos inconvenientes, tanto técnicos como de exposición de datos ya realizados a propósito de algunos ciberataques importantes, e incluso diferentes visiones a propósito de qué debe ser protegido en materia de exposición asociada a la identidad. Un efecto no menor es el que una buena parte de los migrantes residentes en el Perú están excluidos digitalmente, en la medida que tienen documentación que es física y que no puede ser fácilmente validada por el sistema financiero, ¿no? A eso agreguemos la fragmentación institucional. Tendemos a pensar que RENIEC es el único responsable de la identidad, y eso no es así. Hay diversos otros organismos públicos que cumplen diversos roles, y los organismos privados todo el tiempo están creando identidades funcionales, identidades que sirven para ciertos propósitos. Una visión más integral, más holística, es algo que suele eh, retrasarse o tener una importancia menor en la mayor parte de países. Perú no es la excepción. La capa de identidad es un desafío, pero nosotros estamos muy bien posicionados para llevar adelante los cambios que puedan requerirse. Otra capa, que es la capa de pagos, está experimentando una transformación tremenda. Además de la interoperabilidad que ya todos hemos experimentado pues, en nuestra vida diaria, lo que el Banco Central se propone hacer y muy pronto, ya inició el piloto hace muy poco del sistema de pagos instantáneos y entiendo que quiere ya ponerlo en funcionamiento hacia fin de año. ¿Cuál es la importancia de estos cambios? Primero, facilitar el ingreso de nuevos participantes al sistema de pagos. Cuando un participante del sistema de pagos requiere intercambiar transacciones con el otro, se requiere un sistema de custodias y garantías importante, y eso significa barreras a la entrada. Si esa experiencia se desacopla por la vía de decir alguien puede iniciar pagos sin necesidad de tener cuentas y se pueden realizar pagos instantáneos, con lo cual ya no se requiere contragarantías, entonces esas barreras desaparecen. Y eso cambia el panorama competitivo y favorece el ingreso de nuevas propuestas de valor y, por supuesto, de nuevas entidades también. Por su lado, en la capa de intercambio de datos, ¿no? Se encuentran dos iniciativas que por simplicidad voy a unir en una, finanzas abiertas, a pesar que en la práctica, ¿no? La mayor parte de países se encuentran más en banca abierta y todavía las finanzas abiertas son en gran medida aspiracionales en la mayor parte de casos. En todo caso es la misma idea, ¿no? Compartimos datos que pertenecen en principio al cliente, ya sea a los bancos o otras instituciones financieras en las cuales tenemos datos también. Y la superintendencia ha publicado una hoja de ruta cuyo link incluyo en la diapositiva para que se vea con mayor detalle. Aquí presento una versión muy resumida, solamente para dar una idea de la rapidez con la que se propone llevar adelante estos cambios. En principio, la línea base de fase 1 está desarrollada a analizar la situación actual, ¿no? Y cuáles podrían ser los casos de interés que se quieran llevar adelante. Y luego la fase 2 se desarrollaría el marco regulatorio. Habrá que determinar, imagino si es que ello requerirá cambios solamente a nivel de regulación o cambios legales, lo cual puede tener algunas dificultades adicionales. Y luego se inicia un proceso gradual de implementación de la banca abierta, así como posteriormente de las finanzas abiertas, mediante casos de uso. De manera interesante, la superintendencia también ha publicado un conjunto de principios rectores que guían, ¿no?, su accionar, tanto en el diseño del nuevo ecosistema como en el futuro probablemente de su operación. Yo acá lo he dividido en dos, aquellos que creo requieren juicio y balance y aquellos que son más condiciones técnicas. A mi juicio, los más difíciles son aquellos que requieren balance entre objetivos y cosas que naturalmente pueden estar en tensión, ¿no?, como son la reciprocidad en el intercambio de datos, ser proporcionales, por ejemplo, en requerimientos de seguridad, entre otros, no discriminar, ¿no?, y la capacidad de control del usuario que debe mantenerse. Pero esto último tiene un gran problema y estructural que la propia superintendencia ha mostrado, y es que una parte muy importante de nuestra población tiene un nivel mínimo de educación digital. Y en ese contexto,
Entonces resulta difícil llevar adelante este principio de control del usuario centrado solamente en, pues, en los ciudadanos. Se va a requerir un programa importante de educación y seguramente esto debe ser considerado también en el diseño de medidas, en lo que se considera como la privacidad por diseño, ¿no? Que es una forma de controlar los riesgos de manera anticipada en el propio diseño de los servicios, tomando en cuenta estos datos que nos vienen de la realidad peruana, ¿no? Ahora bien, al implementar todos estos cambios, por supuesto, hay una base tecnológica que se cambia y se tiene que implementar, así como también nuevas licencias financieras y un nuevo panorama regulatorio. Pero creo que la parte más importante, la consecuencia de todos esos cambios, es que cambia el panorama competitivo. Y en consecuencia tenemos a empresas bancarias o microfinancieras que hoy día son los que custodian nuestros datos, que enfrentan todos estos cambios de una perspectiva muy diferente. Aquellos que son grandes bancos y que tienen control sobre plataformas importantes y exitosas, no tienen por qué tener los mismos intereses ni responder de la misma manera que aquellas que no tienen una gran ventaja digital y que tienen sistemas que enfrentan ciertas dificultades. Pero por otro lado, estas últimas tienen ciertas ventajas, ¿no? Tienen capacidad de ganar al transformarse y aprovechar el potencial de los nuevos cambios. Los bancos digitales, las fintechs, los que ingresan nuevamente, los que ingresan por primera vez al sistema, tienen mucho que ganar, pero no resulta tampoco muy sencillo. La inercia del usuario es muy importante. Tienen que crear una capa de valor a fin que sus propuestas tengan sentido y tracción. No basta compartir datos, hay que construir una capa de experiencia. Y eso es lo que se ha mostrado en los casos internacionales, en los que, bueno, los cambios regulatorios de infraestructura son la primera base, pero luego tiene que hacerse varias otras cosas para que ello funcione. No quisiera dejar de de resaltar que también hay una agenda regulatoria muy importante que excede a los líderes que están llevando adelante el mundo de finanzas abiertas y de pagos, eh, no solamente en identidad, también en competencia, también en protección de datos y probablemente algunos otros más. No todos ellos tienen por qué tener la misma visión. Puede haber áreas de fricción, puede haber áreas de solapamiento, áreas grises. Y por ello es muy importante la coordinación entre entidades, pero más allá de la coordinación, también la armonización de sus marcos regulatorios y cuando corresponda, ¿no? La de sus marcos de supervisión. Y esto también refleja la experiencia internacional. Otra cosa que también se ve a propósito de la evidencia. Ahora, la evidencia, hay que decirlo también, es todavía limitada. Como creo que ya dije anteriormente, la mayor parte de los países que ya deben acercarse seguramente a los 100 están en alguna suerte de piloto temprano o en alguna suerte de transición hacia. Hay relativamente pocos casos que ya han madurado y que son exitosos, los cuales tenemos como referencia, por supuesto, en el Perú, ¿no? Pero lo que ya ha pasado nos da algunas señales y nos dice algunas cosas. Por ejemplo, la importancia y la comunicación y la sinergia de la capa de pagos y la capa de intercambio de datos. Se ve en la gráfica, por ejemplo, cómo si bien el número de usuarios y la adopción en Reino Unido, ¿no? Del mundo de banca abierta ha tenido un crecimiento continuo, cuando cambia la pendiente muy fuerte en los últimos años es por cambios en el mundo de pagos, ¿no? En Brasil, que muy rápidamente pasó de pagos a banca abierta y luego finanzas abiertas, todo fue muy rápido. Sin embargo, los estudios evidencian la muy clara importancia de la penetración de PIX para que todo lo demás sea posible. Y PIX sería también el riel de pagos instantáneos, de manera similar a lo que estamos haciendo o lo que está haciendo el Banco Central en el Perú. Ahora, hay algunas cosas que pasan y otras que no. Aumenta la competencia, ¿no? Se ha documentado, y el caso de Brasil es un ejemplo, entre otros, reducción de comisiones, reducción de tasas. Muchos de estos casos a veces se compensan por ventas cruzadas o inclusive simplemente por aumento de precios en otras actividades. Pero hay algo que no sucede. Por ejemplo, no ha cambiado la concentración bancaria, no hay ningún cambio estructural, ¿no? Digamos, algunos de los temores asociados a que la implementación de este tipo de marcos pudiera cambiar de una manera muy importante, muy drástica, creando riesgos significativos al sistema y a su estabilidad, pues no se han dado, ¿no? Lo que ha aumentado en todo caso es la competencia en ciertos nichos y mercados. Existe evidencia también que sugiere muy fuertemente
que la dimensión de acceso de pagos, perdón, la dimensión de acceso de la inclusión financiera se da fundamentalmente en pagos, no se da en banca abierta ni en finanzas abiertas. Lo que hace las finanzas abiertas es mejorar la experiencia y profundizar esa inclusión, que es justamente la segunda dimensión de la inclusión financiera, el uso. Porque ¿de qué sirve acceder a un sistema si luego no lo usamos? Entonces, las finanzas abiertas y la banca abierta profundizan y mejoran esa experiencia y consolidan, ¿no?, el desarrollo de la inclusión. Ahora bien, como en cualquier otra actividad, existen beneficios y riesgos. Si lo que buscamos es mayor inclusión, mayor competencia y empoderamiento del usuario y del cliente, eh, hay cosas que pueden pasar y no siempre sucede lo que, digamos, se espera como resultados deseables del sistema. Por ejemplo, un consentimiento mal informado e interfaces negras operatorias pueden, de hecho, poner en riesgo a las personas. Puede aumentar el sobreendeudamiento, porque al acelerar la facilidad de acceso al crédito, puede disminuir, ¿no?, esa ventana de juicio y decir, tomo el crédito o mejor me abstengo. Muchas formas de discriminación pueden surgir, no necesariamente por el mundo de finanzas abiertas, sino por el uso de modelos que por supuesto, incrementan, ¿no?, en capacidades sin número con el ingreso de nuevas fuentes de datos. Los riesgos de ciberseguridad han sido documentados, tanto al aumentar el perímetro, digamos, de todo el ecosistema, hay más puntos de ataque. Y sobre todo la parte de riesgo de terceros que participan de los sistemas de pagos y de finanzas abiertas han sido objeto de varios ataques. Y en el caso de Brasil ha habido un par de casos importantes, ¿no? Contra lo que uno pudiera pensar de manera algo paradójica, si el conjunto de los actores del sistema no responde a estos nuevos cambios, quienes tienen la posición dominante, de hecho, pueden volverse más dominantes, porque son justamente los que tienen la capacidad tecnológica y financiera para poder responder ante los cambios, siguiendo, por supuesto, sus propios incentivos, lo cual tiene todo el sentido del mundo, digamos, ¿no? Parten de una posición de fortaleza. Los problemas de competencia y calidad de intercambio de datos se han documentado en la mayor parte de casos, ¿no?, de exitosos, ¿no?, de finanzas abiertas y de banca abierta. Entonces hay unos primeros aprendizajes, ¿no? La primera parte surge de un documento reciente del SIGAP que viene del Banco Mundial. Las otras son reflexiones que surgen de la data que ya hemos visto. Los reguladores necesitan asegurar que tienen los poderes suficientes, ¿no? Y con esto no me refiero solamente a los líderes de los proyectos de cambio, tanto en pagos como en datos, sino al conjunto del ecosistema, a los reguladores que forman parte del ecosistema, a vigilar cosas que están muy allá de su experiencia cotidiana, muy fuera de su experiencia cotidiana, acuerdo de precios, experiencia de usuarios, ¿no?, resolución de conflictos entre las partes, cómo están funcionando los casos de uso. Todos son temas muy, muy complejos. Los pagos abiertos generan valor primero y además los cambios deben ser sostenibles, ¿no? Pero todo esto nos lleva, en resumen, y con esto regreso a la idea inicial, a que estamos construyendo en la práctica una nueva infraestructura, un DPI, una infraestructura pública digital, que está compuesta de 3 capas. Cuando aplicamos todo eso a finanzas, decimos que es finanzas abiertas. Pero ¿y qué estamos haciendo en salud, educación, comercio, respuesta a crisis? Son cosas que podemos hacer y esto lo dejo como idea y como una ambición que podemos usar este desarrollo tan importante que se está llevando adelante en el Perú y podemos ambicionar un modelo país, ¿no?, que use estas ideas ya sea para replicarlas, copiarlas, apoyándose en ellas, crear soluciones mejores que transformen al Estado y la relación con la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a Alejandro Medina. Les repito, las inquietudes que tengamos las podemos manifestar como preguntas en la sección de preguntas y respuestas de nuestro Zoom. Nuestro segundo panelista es Manuel Velarde. Él es ingeniero de sistemas de la UNI, con maestría en INCAE y estudios de especialización en la Universidad de Piura y en Harvard Business School. Él ha sido gerente general en COSAPITEC. Ha sido gerente de tecnología, innovación y transformación digital en Interbank.
Hermes, Banbif, Pagos Digitales Peruanos, Banco Cencosud, Caja Los Andes, Banco de la Nación y Caja Suyá. Ha sido miembro del directorio de la Cámara de Compensación Electrónica y de Banco. Él es past president del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo y actualmente es gerente de Tecnología de la Información y Transformación Digital de la Caja Metropolitana de Lima, catedrático de la UNI, miembro del Consejo Consultivo de la Maestría en Inteligencia Artificial de la UNI y director de la Maestría en Gerencia de TI y Transformación Digital de la Escuela de Posgrado de la UTP. Manuel, tienes 10 minutos. Muchísimas gracias, Fernando. Felicitaciones, Alejandro, por el brillante resumen y guía para nuestro auditorio de lo que es pagos digitales y de lo que es, perdón, finanzas abiertas y además la gran relación que tiene con pagos. Yo me he permitido poner unas laminitas aquí que voy a compartir en este momento eh, y para centrar y hacer principalmente unos comentarios. Me confirmarás, Fernando, si se logra apreciar. ¿Sí? ¿Y me escuchan bien? Todo bien, dale. Perfecto, muchísimas gracias. Open Finance y transformación digital es nuestro tema, pero vale la pena ver cómo estamos como banca peruana hoy día. Y cuando hablo de banca, no solo hablo de los bancos, sino también de los otros jugadores en el mercado financiero peruano, en el sistema financiero peruano. Primero, tenemos que ser conscientes que tenemos una alta concentración bancaria, ¿no? Nosotros vemos los números, el ranking de créditos, depósitos y patrimonio oficial de la información oficial del 30 de abril de la superintendencia. Vamos a poder ver que los cuatro bancos grandes, BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank, están haciendo alrededor del 83%, ¿no? En depósitos, en créditos y en depósitos. Eso nos da una idea de por dónde se mueve el tema. Y si hablamos de inclusión financiera, que era mi segundo punto, podemos ver, basado en el índice de inclusión financiera que prepara el grupo Credit Corp, estamos alrededor del 47%. Y yo particularmente pienso que ese número todavía es un poco elevado porque muchas de nuestras cuentas, por ejemplo, las usamos para recibir nuestros sueldos y la única transacción que existe es sacar toda la plata para moverla, ¿no? Entonces hay algunas cuentas que no las usamos realmente como cuentas. Pero esa situación nos hace diferente de los diferentes otros ecosistemas en otros países y en otras regiones. Sin embargo, también tenemos que resaltar que tenemos algunos problemas de gobernanza, sobre todo en categorías que no son precisamente la de bancos o financieras, pero cajas municipales, cajas rurales, cooperativas, que algunas de ellas todavía no son supervisadas, ¿no? O que tienen algunos de esos problemas también se sienten el día de hoy. La mayoría o gran parte de los procesos en las instituciones financieras están más enfocadas a nuestros procesos que enfocadas poco al cliente en sí. Muchas de nuestras instituciones tienen core bancarios que son como el soporte tecnológico y de funcionamiento de nuestras instituciones financieras muy antiguos y además se ven hoy día limitados para la evolución, pero se van a ver mucho más limitados para lo que viene. Eh, y muchos andamos en unas carreras desesperadas por cambiarlos. Y también el día de hoy encontramos infraestructuras muy complicadas. ¿Por qué? Porque la innovación nos ha empujado a contratar terceros, desarrollos adicionales, redundancia de funcionalidad, lanzar productos que compramos y que los insertamos, que los integramos. Y esa rapidez a veces nos obliga a incorporar muchos actores, y no solamente nuestro equipo de tecnología, sino que entra un proveedor, entra otro proveedor, otro producto. Entonces, al final, digamos, las infraestructuras, tanto de hardware y de software, se hacen muy complicadas y eso nos va a complicar el funcionamiento futuro también. Pero es importante tener esa fotografía, porque ahora sí tenemos que ver qué es lo que viene, y lo que nos viene a todos, siendo chiquitos, siendo medianos, siendo grandes, o estando con un core de tercera generación, que no hay ninguno en Perú, pero
o con core bancarios muy antiguos de la década del 90, ¿no? Viene claramente un Open Banking, un Open Finance. Nosotros nos vamos a, creo que, saltar con la hoja de ruta de la superintendencia, nos vamos a saltar casi de frente al Open Finance. Podemos llegar al Open Economy, como lo mencionaba también adecuadamente Alejandro. Y hay una hoja de ruta muy clara que empezamos a, a integrarnos según lo planeado por la superintendencia en el primer semestre del 2028. La explosión de pagos inmediatos, el protagonismo que está teniendo el BCR con TAP en su alianza con UPI, también nos hace sentir que ese camino nos va, yo creo que a jalar un poco el carro también, y eso lo hace además muchísimo más atractivo, ¿no? Eh, Sin embargo, esto me trae a la memoria, y Alejandro no me podrá dejar mentir, del esfuerzo que se hizo en su oportunidad con Modelo Perú, ¿no? Que también fue una iniciativa de más de 25 instituciones financieras haciendo una billetera de dinero electrónico que después se desintegró. Y cuando hablamos de Open Banking y Open Finance, estamos hablando otra vez de integración. La pregunta es si eso va a tener un buen desarrollo en esa línea. Sin embargo, hay algunos aceleradores, y esos aceleradores son el ingreso de bancos digitales. Ya tenemos a Revolut a la vuelta de la esquina, acaba de entrar Prex, que es una fintech uruguaya, ya está lista a operar. Eh, eh, Fíjense que en la hoja de ruta el Banking as a Service ha tenido que salir primero en términos de regulación, porque hay mucha presión de muchas fintechs por entrar a tomar, por ejemplo, cuentas de depósitos asistidas por los bancos y no necesariamente albergadas en las fintechs. El tema de interoperabilidad se vuelve crítico, y como nosotros sabemos, en pagos aquí, con billeteras, la interoperabilidad ha tenido que ser impuesta por el BCR, no ha salido de manera natural. Nos vamos a mudar como que por un ascensor presionando la azotea, el último piso, a una economía de APIs de la que poco dominamos, pero que va a ser explosiva. Es la manera de poder avanzar en Open Banking y en Open Finance. Y la IA que nos viene presionando, ¿para qué? Para contribuir a esa lucha contra la poca inclusión financiera, metiéndose mucho en modelos, ¿no? Para poder hacer scoring pensando en esta baja inclusión financiera. Temas de ciberseguridad que van a ser, hasta ahora los veíamos medio lejanos, pero en esta cultura de Open Banking y Open Finance, en donde vamos a interactuar el banco que aporta la información con el banco que la necesita y la pide, con el cliente al medio, la cosa se va a poner pero bien, bien interesante. Y justamente la superintendencia está enfocándose allí, y está sacando regulación y está construyendo este foco de resiliencia operacional, que en estos casos va a ser muy, muy crítico. Sin tomar en cuenta lo que va detrás del telón, pero en los cimientos, que es foco en gobernanza, porque tanto la inteligencia artificial se basa en datos, como el Open Banking y el Open Finance se basa en datos, porque lo que intercambiamos, lo que compartimos son los datos del cliente. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada gobernanza de datos, ahí vamos a estar también un poco problemados. Lo interesante es que tenemos vitrinas que ver, y aquí sé que algo tocó Alejandro, pero me gustaría traer un par creo que de inspiradores y de referencias de lo que está pasando en el Open Finance en el mundo, ¿no? Un caso muy maduro es el caso de Reino Unido, ¿no? Que nació por regulación, que partió con Open Banking y ahí pasó a Open Finance. Todo este impulso, como les digo, vino regulado por dos instituciones que obligó a abrir cuentas, a abrir pagos. Se hizo una entidad de Open Banking que ayudó a coordinar estos temas importantísimos de los que habló Alejandro: estándares, directorios, certificación, monitoreo. Ya el año 2025 se lograron más de 16 millones de usuarios activos interactuando en Open Finance.
con un 53% de crecimiento en pagos, ¿no? A través de Open Banking también. Y el aprendizaje clave aquí es hay que ser muy fuerte en estándares, muy fuertes en seguridad, en confianza, eh, y, y lento hacia un Open Finance muy amplio. Se va desde lo lento a la aceleración. El reto es pasar de un modelo regulatorio a un modelo que sea comercialmente sostenible, porque regulatoriamente esto no va a poder mantenerse mucho tiempo. Lo hemos visto en algunas ocasiones anteriores. Y el otro caso interesantísimo de ver es el caso de Brasil, ¿no? Que es un caso que es el caso de escala, ¿no? Que empezó muy ambicioso con el liderazgo del Banco Central, pasó rápidamente de Open Banking a Open Finance y que integró datos bancarios de pagos, de créditos, de inversiones, de seguros, pero que lo que movió explosivamente y aceleró esto fue Pix, ¿no? Que Pix es la gran billetera que no pertenece a una sola institución, sino que es generalizada. Y en temas de Open Finance ya se sobrepasaron los 62 millones de consentimientos, crecen a un ritmo de casi 50% al año. Tiene más de 2.3 mil millones de comunicaciones, de llamadas de APIs exitosos por semana. Eh, y el aprendizaje clave aquí de Brasil es que no solamente estamos compartiendo datos, si es que no logramos casos de uso concretos, es decir, explotación de este Open Finance, de este Open Banking, que resultan en qué? En mejores ofertas de crédito, en experiencias de iniciación de pagos, es decir, de simplificar la experiencia del cliente. El cliente ya no tiene que sacar el celular, abrir el app de tu banco, poner tu biometría facial, seleccionar la cuenta. Y, no, ya no. La iniciación de pagos va en el punto. El banco se hace invisible, ¿no? Se integra con los comercios. Pix, en el caso de Brasil, aquí tenemos ya varias billeteras y van a haber muchas más seguro. Y el tema de portabilidad. Y en particular en Brasil, un caso de uso interesante que está creciendo es el de asistentes para la gestión financiera de las personas. Cumpliendo un poco el tiempo, antes de que Fernando me jale las orejas, quería poner sobre la mesa algunos aprendizajes que creo que son importantes de aprovechar, ¿no? Para nosotros que estamos participando en este ecosistema y que estamos tratando de empujar, seguir a la superintendencia y empujar a nuestras instituciones financieras. Yo creo que el primero y más importante es no ver Open Banking como una obligación, como un requisito de cumplimiento regulatorio, sino tenemos que irnos al otro extremo, tenemos que ver cómo hacemos esto atractivo, sumándonos, trepándonos, surfeando la ola que nos facilita la superintendencia con un muy buen rol, muy agresivo además. Invertir desde ahora y ser conscientes que vamos a tener que invertir. Esto no es gratis, ¿no? Que tenemos que invertir desde ahora en ser capos en APIs, que estamos en tecnología y que vemos el negocio y la tecnología. Tenemos que convencer a nuestros expertos en negocio que tienen que hablar y entender de APIs más que de negocios. Ser muy fuertes y forzar al nivel más alto de nuestras instituciones por un adecuado gobierno de datos, un gobierno de consentimientos, respetar las voluntades de los clientes. Y en un mercado concentrado eso podría hacerse difícil. Y ser conscientes de los riesgos de ciberseguridad, porque si estamos interconectadas muchas instituciones financieras, la ley del eslabón más débil se cumple, ¿no? Entonces, eso también es muy importante de tener en cuenta y de priorizar. Lo ideal sería heredar o contagiarnos de la disciplina, de la iniciativa y del desarrollo del Reino Unido y tratar de lograr la ambición que tuvo Brasil. Estar muy cerca de a esas dos experiencias creo que nos puede servir muchísimo. Y también esta carrera por no verlo como regulatorio, sino verlo como algo que va a potenciar el negocio y sobre todo permitirnos competir con los que puedan venir para beneficio de nuestros clientes, podríamos hablar de priorizar casos de uso peruanos como créditos para pymes, ¿no? Que es algo que si le logramos agarrar el gusto puede ser explosivo. El tema de compra de deuda, que es un poco lo odiado por los bancos, debe ser lo amado por los clientes, ¿no? Porque comprar la deuda
para poder mejorar nuestra situación de endeudamiento a un nivel de tasas razonables puede ser muy atractivo, puede ser muy explosivo en términos de casos de uso. No conveniente para algunos, muy conveniente para otros. El tema de scoring alternativo, el tema del onboarding digital para que no estemos haciendo onboarding en diferentes lugares y no sea uno solo. El tema de las finanzas personales, que no sé si es que será tan explosivo aquí en Perú. No planeamos mucho nuestras finanzas. Eh, el tema de poder poner algunos otros negocios junto con la cadena financiera, como tema de seguros, como tema de remesas, y sobre todo en desarrollar, en explotar y en ampliar mucho los productos para la inclusión, ¿no? Olvidarnos de los gotas a gotas, de forzar a nuestros no incluidos en entrar en gotas a gotas y cosas por el estilo, yo creo que va a ser crucial. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero haber acercado al tiempo, Fernando. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Agradecemos a Manuel Velarde. Les recuerdo, les reitero que las inquietudes que tengamos las podemos manifestar como preguntas en la sección de preguntas y respuestas en nuestro Zoom. Nuestro tercer panelista es Roberto Llanos. Él es ejecutivo de tecnología y transformación digital con experiencia sólida en core bancario, plataformas cloud y sistemas financieros de alta criticidad y gran escala. Tiene trayectoria en posiciones de liderazgo como CEO de Santander Consumer Perú y Cencosud Scotiabank, además de haber sido director de aplicaciones de TI en Scotiabank Perú. Tiene experiencia previa como director de PMO de TI en la corporación del Grupo Romero y ha sido CEO corporativo en Tramarsa. Roberto, te damos 10 minutos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al TED por esta invitación. En verdad es la primera oportunidad que tengo de compartir algunas ideas en estos webinars. Me parecen súper interesantes. Hablemos hoy del tema que nos trae de Open Finance, ¿no? Y para esto y para lograr estas capacidades de Open Finance, tenemos que hablar un poquito, como decía Manuel, aprender a hablar de APIs y también, sobre todo, aprender y diseñar nuestra arquitectura, porque la arquitectura es la base de toda digamos, estas capacidades financieras que debemos exponer a través del Open Finance. La banca. Estamos en el sector financiero. Un sector financiero que clásicamente en los últimos 500 años ha tenido los mismos productos casi siempre, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, y la primera era de las finanzas, la primera era de los bancos, nos enfocábamos mucho en la creación de productos, no éramos bancos orientados a productos. Luego, los últimos 30 años, pienso yo, hemos estado orientados al tema de canales. Y en ese tema en los temas de canales es donde hemos estado muy inmersos en la transformación digital, porque la transformación digital la hemos entendido como crear canales digitales. Pero hoy tenemos que ya pensar en la siguiente era, en la era actual, que es la era del Open Finance, del Open Banking, de Embedded Finance. O sea, de tener, digamos, en tu Uber tus pagos, tu tarjeta de crédito embebida en tu aplicación de Uber y no vas al banco. Tú ya no usas la tarjeta para pagar, sino usas el Uber para pagar el taxi. Ese es Embedded Finance. Y tenemos que prepararnos para las capacidades de IA que se vienen, o bueno, que ya están. Entonces, nuestro banco tiene que también dejar hoy en día de pensar únicamente, y esto es un poco en línea con la experiencia que tengo los últimos años viendo core bancario, debemos de pensar que el core no es digamos, sigue siendo importante, pero ya no es el centro, sobre todo el centro de la innovación. O sea, claro, el core era muy importante y muchos de los proyectos antes los visualizábamos como core bancario y pensábamos que el core bancario es la solución a todos los casos. Pero hoy en día el core, lo que tenemos que diseñar es una arquitectura que exponga capacidades a través de las APIs, de los eventos, y que esas capacidades sean posible consumirlas por los canales, por las aplicaciones, por la fintech y por el IA. Porque esas capacidades, señores, son capacidades como que nuestra cuenta tiene prácticamente vida propia, una cuenta de ahorros, los pagos también, los créditos.
los seguros, o sea, los productos hoy en día ya empiezan a tener vida propia y lo que nosotros como banco tenemos que hacer es comenzar a pensar a exponer capacidades. Y para exponer esas capacidades, lógicamente, el diseño anterior es la arquitectura y se basa en un core bancario al final del día. Pero estas capacidades, entonces, cuando, cuando hablamos de Open Finance y el entorno de Open Finance, en el que ya estamos, o sea, esto no es el futuro, no estamos hablando de que Open Finance va a ser de acá a unos años, no, ya estamos en Open Finance hace muchos años. Entonces, tenemos que pensar otra vez, reitero, a exponer capacidades a este entorno, a este ecosistema financiero. Tenemos que dejar, otra vez reitero, de pensar que el core, digamos, o sea, el core sí, sigue siendo crítico, pero ya no es el centro de la innovación. Y la próxima ventaja que debemos tener como banco es empezar a exponer capacidades y, lógicamente, estas capacidades financieras que sean consumidas por otros actores financieros. Porque al final, señores, los ganadores no van a ser los bancos más grandes, serán los bancos más adaptables, que se adapten mejor a este nuevo ecosistema, a estas nuevas reglas de juego que marca el Open Finance. Porque, y para eso, reitero, es importante pensar en la arquitectura que va a soportar toda esta exposición de capacidades. Una arquitectura que sí es mucho más compleja que antes, es mucho más compleja que antes, donde el core bancario sigue siendo importante, pero es uno de los componentes, ya no es el principal, ya no es el único. Y sobre el core bancario es que nosotros vamos a empezar a esas capacidades, construirlas, y con las APIs vamos a comenzar a exponer esas capacidades a los diferentes apps o fintech o agentes de IA, como decía Manuel, donde ya existen hoy en día casos de uso reales, donde los agentes de IA consumen esas capacidades. Entonces, al final, señores, créanme, hoy en día, y en la experiencia les digo, o sea, los core bancarios han mejorado muchísimo en sus estrategias de implementación, en sus capacidades que traen fuera de caja. Y créanme, hoy en día es más sencillo implementar un proyecto de core bancario que diseñar una arquitectura que soporte el Open Finance. Y saben, esa plataforma es más fácil adquirir un core bancario, pero lo que realmente tenemos que pensar y tenemos que diseñar es nuestra arquitectura. Y ahí está nuestro reto, porque nuestra arquitectura es lo que nos va a diferenciar. Entonces, no piensen en un proyecto core bancario, piensen en un proyecto de implementar una nueva arquitectura financiera para estar dentro del mundo de las finanzas, el Open Finance. Porque saben que lo que no es ciencia ficción y ya va a ocurrir es que nosotros vamos a decir, quiero comprar una casa para mi familia. Y nuestro agente de IA va a ser el que va a comenzar a orquestar y consumir estas capacidades en el entorno de Open Finance. O sea, va a decir, ok, tú quieres comprarte una casa. Para comprarte una casa, vamos a ver qué ahorros tienes que generar, capacidades de ahorros, qué financiamientos tienes, capacidad de financiamiento, qué seguro necesitas para tu casa, ok, tus fondos de AFP, qué inversiones tienes que hacer. Y todo eso va a tener que ser orquestado por estos agentes de IA. Y no es ciencia ficción, ya existen casos de usos reales donde los agentes comienzan a consumir estas capacidades expuestas que los bancos están ya, digamos, exponiendo. Y bancos como Revolut, por ejemplo, van a ser bancos que van a exponer capacidades. No necesariamente van a ser bancos que van a ir directamente a las personas. Van a ser bancos que van a dar financiamiento a las personas que compren en los retailers, que usen el taxi, en el Uber. Pues en el Uber tienen una finanza embedida, que es la tarjeta de crédito, que detrás hay una línea de crédito. Piensen en eso. Entonces, lo más complicado, no, sí,
Hay un reto complejo, lógicamente, no es el core bancario, pero lo más complicado es la pensada y el diseño de esta arquitectura, que es compleja y es lo que los va a diferenciar. Porque también si hablamos de bancos líderes como Revolut, otra vez, ellos no tienen core bancario. Ellos tienen una arquitectura y hacen desarrollos totalmente in-house. La IA, digamos, va a ser el centro de todo, ¿no? Y saben que los clientes no van a buscar productos financieros. Los clientes hoy en día van a buscar soluciones a sus objetivos de vida. Y esos objetivos de vida, cuando se los manifiesten, les digan a su agente de IA, ¿saben qué? Quiero comprar una casa, quiero hacer un viaje o quiero este plan en lenguaje natural o en ideas naturales que tenga una persona. La IA va a ser el que va a interactuar en el ecosistema de las finanzas abiertas y te va a decir, sí, mira, tienes estas opciones de financiamiento, tienes estas opciones de estos productos, tienes este banco, esta fintech, estas capacidades que están expuestas, porque todo es Open Finance, el tema de hoy. Finalmente, señores, los ganadores serán quienes sepan orquestar esas capacidades lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Agradecemos a Roberto Llanos. Y bueno, vamos a iniciar una pequeña conversación que, bueno, qué cosa es lo que me estoy quedando y de lo que quisiera yo un poquito conversar. Miren, o sea, bueno, a ver, entiendo que Open Finance a quien le va a dar control es al usuario. Va a poder compartir sus datos y con eso los que lo atiendan van a tener mayor competencia. Y se va a ganar entonces innovación e inclusión financiera. Ahora, la superintendencia está mostrando un roadmap, ¿no? Va a guiar la adecuación técnica, pero habla de unos datos por definir que se van a compartir hacia fines 2027, inicio 2028, y un segundo grupo, fines 2028, inicio 2029. Ahí estamos hablando de un año, año y medio en que ya van a tener que estar los proyectos terminados. O sea que estamos hablando de especialistas que van a tener que modernizar las APIs actuales y llevarlas a grado financiero, ¿no? Al estándar FAPI. Y bueno, conectar los core actuales, de los que nos ha estado mencionando un poquito Roberto, con este ecosistema abierto, ¿no? Manuel también nos comentó sobre la lucha por los cambios de los core, ¿no? Entonces, eh, ahora, inteligencia artificial, bueno, millones, miles de millones de datos transaccionales de las billeteras que van a tener que ser procesados también para temas de scoring, ¿no? Y todo esto en tiempo real, ¿no? Y como bien nos dice Roberto, la gente va a preguntar o va a consultarle a la inteligencia artificial, quiero tener un auto, quiero tener una casa, quiero tener... Y, la IA va a contestarle, pero ya basado en todos estos estándares. Y también veo campo para los consultores de cumplimiento, ¿no? Porque, bueno, supongo que todos los entes van a tener que acreditarse frente a la superintendencia, ¿no? Como tema, o sea, acreditaciones técnicas y acreditaciones de seguridad. No sé, qué me pueden comentar? Alejandro, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, como complemento a lo que ya se ha mencionado, es que si bien hay varias experiencias en las que todo esto se ha desarrollado por iniciativa de mercado, en algunos casos podríamos decir de forma eficaz, generalmente no eficiente, ¿no? Llega un momento en el cual la falta de estandarización pasa a factura. Y en otros casos simplemente no se desarrolla sin intervención del regulador. En Latinoamérica, creo que la mayor parte de países que están pensando en estas iniciativas están pensando en alguna suerte de mandato regulatorio que va en un continuo, desde si haces esta actividad, entonces te sujetas a estos estándares, a algo imperativo, tienes que hacer algo. Es el caso clásico del regulador que interviene, ¿no? Ante una falla de mercado. Y ello está en relación a lo que comenté, ¿no? Que no necesariamente todos estamos en los mismos intereses.
a pesar de que muchos servicios que veríamos en el mundo del Open Finance o Open Banking eh, ya existen en la práctica. O sea, hoy día se usa IA, se usa datos alternativos, se comparte datos con otras empresas. O sea, existe la banca por plataforma. Entonces hay muchas cosas que son muy parecidas, pero creo desde el punto de vista al menos regulatorio, la gran diferencia es cuando eso se convierte en algo que es propio de todo el sistema y en el caso del modelo mandatorio o imperativo, cuando ello es una obligación de las empresas, ¿no? Es un esquema bastante diferente a dejarlo a mercado, ¿no? Y que se desarrolle por su propia iniciativa y sus incentivos propios también. Muchas gracias, Alejandro. Manuel, ¿qué nos comentas? Micro, micro. Perdón, sí. Mira, yo creo que si seguimos como estamos eh, y nos congelamos con la fotografía de las instituciones financieras que hoy día existen, creo que hay una gran oportunidad para las que son más pequeñas y medianas para poder dar un gran salto. Eh, yo también creo que el cliente es el que va a presionar un poquito por eso. A mí me parece que la Super está haciendo un muy buen trabajo porque no está poniendo las cosas en ley directa, sino hay mesas. Han habido 5 mesas de trabajo en donde han invitado a las instituciones financieras y hay una pregunta de Alexander respecto a qué estamos haciendo nosotros, las instituciones financieras. Bueno, la Super nos ha invitado a formar parte a todos, grandes, medianos y pequeños, a poner de nuestra parte, a contribuir, a colaborar, a ponernos al día. Y eso es súper bueno. Eso es súper bueno, porque antes salía la regulación diciendo, oye, estas dos grandes billeteras se tienen que comunicar. Y el resto, ¿por qué no? Decíamos nosotros, los chiquititos. Pero ahora no, ahora estamos todos en eso y eso es súper bueno. Me parece que es bueno. Ahora, también están los temores de siempre, ¿no? Y para estas cosas lo que hay que hacer es que hay que romper paradigmas, porque a veces no necesitas hacer mucha plata, como lo decía Roberto. No tienes que tampoco comprarte un core gigantesco. Ya somos capos haciendo parches por aquí, parches por allá. Vamos a tener que hacer algunas APIs encima de software monolítico, seguramente, para poder atender algunos casos de uso, pero algunos otros casos de uso no van a soportar timeouts de esas o periodos de tiempo de esas duraciones cuando estás yendo de un banco al otro banco, pasando por el cliente y leyendo consentimientos. Entonces, yo creo que vamos a tener un tiempo muy movido. Yo creo que la banca peruana necesita en general un cambio de timón respecto del foco en el cliente. Yo creo que esta es una oportunidad para poder eh, también integrar esfuerzos de inclusión financiera que está haciendo el BCR. El BCR con su piloto de BPI está demostrando que sí hay espacio para poder hacer cosas de inclusión. Y si eso lo tratamos de empatar con los esfuerzos de Open Finance, pueden salir cosas, incluso casos de uso muy peruanos. Recordemos que en la microfinanzas tiene al medio a un asesor de negocios, que es casi la API que va, la API que sirve de comercial, de evaluador de riesgos, de cobrador, ¿no? Hasta de hacer los libros de los ingresos y de los gastos. Es un reto también eso, ¿no? Entonces, a mí me encanta el movimiento del ambiente que está ocurriendo y creo que nos pone en el partidor para que nos actualicemos, para que también hablemos un poco de plata de arriba, para que nos modernicemos en general la mirada tecnológica y esto yo creo que va a traer muy buenos resultados sobre todo para el cliente. Muchas gracias, Manuel. Roberto, cuéntame. Sí, dos ideas. Primero, los cores. Mm, no tengan miedo, o sea, no tengan miedo en comprar el core bancario mejor que el mejor core bancario. Porque hoy en día, el hecho de que existan ya opciones de core bancario que tú puedas comprar bajo un modelo SaaS, por ejemplo, software como servicio, hace de que
una institución pequeña pueda acceder al core bancario que tiene la institución más grande. Entonces, sí, se ha democratizado el acceso a los core bancarios y a veces veo de que hay como que una tendencia a pensar de que si yo soy pequeño tengo que usar este core bancario y si soy grande, ese es un core bancario que es inaccesible para mí, ¿no? Y no, o sea, que hoy en día los modelos de software como servicio son democráticos, o sea, vas a poder acceder siendo pequeño a el core bancario que tiene el más grande. Y una idea respecto a, a una pregunta que veo de Bian, no, no sé, o sea, no hay una exigencia, yo creo, no hay una exigencia regulatoria, pero sí hay una exigencia comercial. O sea, si hoy en día estamos hablando de que la tendencia es Open Finance, el no cumplir con estándares te saca de mercado. O sea, ya no van a haber APIs personalizadas. O sea, es la API de cómo hacer el crédito, es la API de cómo hacer el pago, es la API de consulta de datos de clientes. O sea, y ese estándar es Bayern. Entonces, no hay regulación, pero si no lo cumplimos, estamos fuera de mercado y nuestras capacidades financieras van a quedar aisladas. Entonces, si queremos ser parte del ecosistema financiero de Open Finance, tenemos que cumplir estándares, sí o sí. Yo había un poco llevado mis afirmaciones acerca de los especialistas necesarios. No sé qué podemos decir de eso a nuestra audiencia, en la que hay bastantes de estos especialistas, y en qué deberían formarse o en qué deberían insistir. Yo mencioné FAPI, se mencionó Bayan también. No sé, ¿qué más nos podrían decir? Ustedes tomen la palabra, no sé. Siga. Mm, ah, Yo- dale, Manuel. me gustó lo que dijiste, Roberto. No tengamos miedo a mirar cores de tercera generación que claro, si tienes 15 millones de clientes te sale un ojo de la cara, pero si tienes, en mi caso tengo 95.000 clientes, no me sale mucho, la verdad. Lo que sí es, tienes que estar preparado para poder manejar la funcionalidad, porque el gran problema de un core bancario no es tanto el tema tecnológico, ¿no? A pesar de que, hoy día hay que pensar en el futuro respecto de APIs y hoy día de Cloud Native, pero el, el, el negocio es el que tiene que evolucionar, porque el negocio es el que nos obliga a personalizar cosas. Y cuando tú compras un televisor, no pides que el borde sea redondito, porque pedirle a Sony, a pedirle a Daiwo que te haga el borde redondito te cuesta $2 millones, ¿no? Entonces tienes que usar el producto, tienes que entrar al estándar, tienes que tratar de acomodar el negocio y como tú dices, hay que desarrollar esa capacidad independientemente del soporte que tengas. O sea, hay ese mix que tenemos que formar entre el negocio y la tecnología, creo que nos puede potenciar mucho en enfrentar proyectos exitosos, no tan largos, con iniciativas de integración gradual. Yo creo que hay varias alternativas que este software de tercera generación basado en APIs nos puede abrir. Hay un comentario de Erasmo respecto a Regulus, ¿no? O sea, sí, efectivamente, o sea, eh, Regulus está conectado con, tiene estándares, es Open Finance. Entonces, caso de uso, o sea, vas a poder entrar a un Rappi o un retailer grande y deberías tú poder allí en ese retailer grande consumir tu capacidad de dar préstamos, por ejemplo, que es lo que hace Révulo, ¿no? Entonces, ¿qué aprender? Me fascinó esa pregunta. Consejo, o sea, siempre tengan un proyecto personal. O sea, siempre tengan un proyecto personal, o sea, investigar algo, leer de algo, bueno, y aprendan cuanta IA puedan aprender. Porque, digamos, eso ya es lo actual, ¿no? Entonces, sí, o sea,
aprendan a manejar IA híbrida, IA local, o sea, aprendan cuanta IA puedan, porque así, esta semana justo hablaba de eso, o sea, tan igual como hace tiempo pensábamos en tener un servidor de file server y luego fue tener un servidor de base de datos y de correo. Hoy en día las empresas ya están empezando a tener servidores de IA propios. Entonces, IA va a ser la siguiente forma, es ya la forma como se trabaja. Entonces, aprendan tanta IA como puedan. Muchas gracias. Alejandro, hay unas preguntas que creo que van por que tú eres el más adecuado para responderlas, Ah, por favor. te refieres, creo, al caso de Colombia y B. Es una experiencia relativamente reciente, ¿no? Colombia ha estado en una agenda también muy importante de innovación financiera, no exenta de fricciones, ¿no? Políticas, que es un tema también a considerar. Pero entre los temas que ha implementado, que a pesar de que tienen poco tiempo, ya se pueden considerar que han entrado con muy buen pie, está el sistema de pagos instantáneo. Y eso me hace reflexionar y creo también apoya algo de lo que había presentado, y es que en la capa de pagos el Perú está construyendo, digamos, su equivalente, que sería TAP, que también es un sistema de pagos instantáneo. Y en Brasil, Pix sería el equivalente a eso. Pero más allá digamos, la etiqueta, lo que de repente podría comentar es qué significa en la práctica. Y es que hoy día, por ejemplo, en el Perú, nosotros nos pagamos entre billeteras y muchas operaciones también a través de la Cámara entre bancos, a través digamos, de las plataformas bancarias, tienen resultados de pago prácticamente inmediatos, ¿no? Para todos los fines es inmediato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué viene un sistema de pagos inmediato a implementar algo que ya está implementado? ¿No? Eso no podría preguntarse. Pero en realidad no es así, porque esa experiencia de pago inmediato que nosotros recibimos como usuario tiene atrás un sistema complejo de mutuas garantías entre los participantes, que por supuesto crea riesgos y la necesidad de vigilarlos prudencialmente, es decir, autorizar lo que pasen por procesos de licenciamiento, vigilarlos y demás. Y que como parte del proceso diario, una o más veces, digamos, lo que uno le debe y lo que uno tiene como creencia se compensan de alguna manera, ¿no? Entonces se crean riesgos entre las partes. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica de un sistema de pagos instantáneos? Que los pagos se realizan contra reservas que se tienen en el Banco Central y desaparece la necesidad de asegurar el riesgo de la otra parte, ¿no? Y al desaparecer o minimizarse todo lo que se pueda, digamos, eh, no se requiere grandes requisitos de entrada. Eso es lo que facilita el ingreso de, por ejemplo, entidades de pago sin que se le pida un capital muy importante o un proceso muy largo de licenciamiento para que pueda ser una entidad de pago. Así que eso funciona muy bien, no solamente con la idea de iniciar pagos, que ya se ha discutido en qué consiste, sino también con todas las demás funciones de la banca abierta y finanzas abiertas. Porque si es que, digamos, el control de entrada es tan fuerte que nadie entra o es muy difícil, típicamente un banco demora en entrar 3 años o más, ¿no? Para que se den una idea. Y una empresa de dinero electrónico, de repente 2 o 3 años igual. Y no solamente en el Perú, en todas partes. Porque, entre otras cosas, se tienen que vigilar muchos asuntos asociados a solvencia, diversos temas técnicos y demás, que, bueno, en la jerga supervisora se conocen como prudenciales. Entonces, al cambiar la lógica, lo que cambia son los incentivos y se eliminan barreras. Esa es la parte importante. Y un tema final a destacar es que en el caso del Perú específicamente, se construye sobre capacidades ya existentes. O sea, ya existen en el mercado plataformas importantes y fuertes, ¿no? De pagos, digamos, inmediatos con estas características que se han mencionado. Esto de TAP no tiene una marca propia, o al menos por ahora no la tendrá. Es lo que ha indicado el Banco Central. Va a ser un riel, una autopista, que usarán las plataformas existentes o los nuevos, ¿no? Según cómo convenga hacer el movimiento entre cuentas. Eso es una diferencia muy importante con el modelo de Brasil, por ejemplo, donde uno marca el botón Pix, hay una marca Pix. A mí particularmente me parece muy interesante ver
Y me parece que en el caso de Colombia también es breve, pero no estoy muy seguro de eso, sin embargo, eh, porque uno es un modelo como centralizado que pone posición de la marca en la práctica del gobierno, ¿no? En el otro, que es el caso del Perú, el gobierno pasa a ser invisible, está poniendo la autopista nada más. Y todo lo demás son construcciones de mercado. Me gusta mucho el modelo peruano, la verdad, pero creo que hay que dejarlo correr para ver finalmente cuál de ellos, cuál es la mejor aproximación, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alejandro. Manuel, ¿qué nos puedes contar sobre temas de soberanía que nos pregunta Francisco Velázquez? Qué buena pregunta, Paco. My friend, esa es una súper buena pregunta. Cuando hablamos de Open Finance, cuando hablamos de pagos interoperables, el tema de soberanía, que no es muy tratado y no es muy, a veces no es muy desarrollado y entendido. El tema de soberanía tiene normalmente cinco categorías. Una es la soberanía de los datos. De quiénes son los datos? Cualquiera pensaría que los datos en el sistema financiero son de los bancos y no, los datos son de los clientes y hay que hacer que eso, digamos, sea importante. Pero otro tema es soberanía de infraestructura, sobre todo de infraestructura crítica, pagos, por ejemplo. Si los pagos son interoperables, si los pagos pretenden generar un estándar, de repente lo conveniente, como fue el PIX, es que TAP sea el canal. Entonces, de ahí hablamos de soberanía tecnológica en términos de no depender de un solo proveedor, sino de poder, digamos, en términos de APIs, de cores, de jugadores en el medio, incluso hasta las marcas Visa, Mastercard se quedan medio fuera de esta dependencia. El otro tema es identidad digital, que creo que es el crítico, ¿no? Todos hacen sus onboardings, todos tienen sus identificadores biométricos, los diferentes bancos, las diferentes instituciones, pero eso debería ser un solo lugar, eso debería ser el DNI digital, con una firma digital, con certificaciones, con una sola biometría, porque es soberanía. ¿No? Y finalmente la soberanía respecto de la gobernanza de todo el ecosistema, ¿no? Y ahí yo creo que hay muy buenos jugadores porque está clarísimo que la super está metida, el Banco Central de Reserva, la industria financiera está participando ahí con sus temas ¿no? de concentración que mm, genera nos hace fruncir el ceño, pero las fintechs, las asociaciones gremiales, incluso representantes de consumidores, yo creo que van a tener un rol importante en estos temas de Open Finance. Así es que allí lo que tenemos que hacer es estar muy al día, muy al tanto y romper un poco los paradigmas, ¿no? Si me permite, Fernando, quisiera añadir un poco más a esa pregunta me recuerda mucho los problemas y preguntas que hemos tenido anteriormente en el Perú a propósito del procesamiento en el exterior, eh, del procesamiento en nube, por ejemplo. Y claro, el pensamiento regulatorio en general ha ido cambiando y ha sido más flexible para todas estas cosas, pero creo que la idea principal sigue siendo la misma, el control del usuario, ¿no? Las reglas que se definen en el Perú, hasta donde sea posible, por definiciones, por SLA, por temas contractuales, se trasladan también. Cuando hay algunas limitaciones se pueden mitigar, ¿no? Los datos pueden estar en otra parte, pero no necesariamente expuestos, ¿no? Sino, por ejemplo, mediante clave criptográfica, así se tenga acceso a ellos, en realidad no servirían absolutamente de nada. O sea, hay medidas, pero también hay preocupaciones y sobre todo recientemente, ¿no? Hemos sabido de intervenciones y compras que no se han producido porque los países tienen preocupaciones acerca de las leyes de otros países que les habilitan a tener acceso irrestricto, ¿no? Por razones de inteligencia o seguridad militar, ¿no? A la data, ¿no? Que está siendo procesada en su país. Entonces, estas preocupaciones creo que no han desaparecido, solamente han mutado, han cambiado de forma, y hay que estar atento, ¿no? A esos posibles cambios cuando decidamos algún tipo de contrato de procesamiento que exponga, ¿no? La información fuera del Perú, ¿no? No siempre tiene solución sencilla. Hay países que han querido hacer algo así como obligar a procesamiento local. La mayor parte de ellos no han logrado hacerlo por aquello del televisor redondo con bordes redondos. Pero hay algunos que tienen la suficiente capacidad y potencia como para lograr algún equilibrio, ¿no?
Eh, no sé si sea el caso del Perú, la verdad. O sea, respecto a la nube, o sea, la regulación peruana te permite procesar íntegramente el banco en la nube sin restricciones. No obstante, pienso, más que tema regulatorio, yo pienso por un tema financiero. O sea, si eres un banco que no eres tan grande, eh, eres candidato a hacer procesamiento en la nube, ¿no? Porque no tienes de repente el volumen suficiente como para poder sustentar la inversión en un centro de cómputo. Pero si eres un banco grande, tier uno, que digamos que sí tiene la capacidad financiera y la capacidad y la necesidad de un alto procesamiento, ahí a veces yo recomiendo procesamiento on-premise, ¿no? Procesamiento on-premise en Perú, ¿no? Porque tienes el volumen, tienes el tamaño como que sustenta y te permite tener esa capacidad de cómputo local, ¿no? Hay una pregunta también de Lucho Cosecán que de repente la puede responder también, Alejandro la puede responder respecto a TAP. Si vamos Eh, primero por TAP. eh, a ver, creo que no veo la pregunta. Voy a Sí, tratar de ver la otra manera. sí, nos dice, dado que Ah, la evidencia muestra que pagos generan tracción primero, deberíamos priorizar TAP como caso ancla antes de expandir Open Finance. sí, bueno, en realidad, mira, lo que está sucediendo en la práctica ya, puesto que el Banco Central y la Superintendencia han publicado sus expectativas en cuanto a plazos y sus principales hitos, lo que está sucediendo es que ya existe un esquema de alguna manera secuencial que está buscando implementar primero pagos instantáneos, consolidar los avances que se han realizado en interoperabilidad y demás, que son precondiciones de lo que sigue. El Banco Central está siendo muy cuidadoso, ¿no?, en cómo lo plantea. Yo recuerdo que en uno de sus informes dice, bueno, y con todo ello, después de haber hecho muchas cosas que se pretende hacer a fines de año, dice, pondremos la base del sistema de Open Payments. Bueno, en realidad ya están haciendo Open Payments desde el punto de vista regulatorio. Pero como creo que bien se deduce de los comentarios de Roberto, por ejemplo, y de Manuel, no basta pues escribir regulaciones, ¿no? Hay que esperar que ingresen los participantes, que se creen las capacidades, que se creen la propuesta de valor, en fin, para que las cosas surjan del mundo legal a algo que efectivamente pasa. Entonces, en la secuencia que ya se conoce, en la práctica es lo que va a llegar primero. Y después va a llegar algunos casos de uso que la superintendencia tendrá que definir y en su momento exponer a propósito de la banca abierta y más adelante las finanzas abiertas. No todos los países han seguido esa secuencia. Aquellos que no lo han hecho, sin embargo, han encontrado diversos tipos de fricciones, restricciones, por ejemplo, cuando se han encontrado con un sistema de pago inexistente, no a la altura, eh, y en consecuencia parece ser que todo indica, ¿no?, que es una dirección muy, muy apropiada. Y por otro lado, las fechas, ¿no?, por ejemplo, la expectativa del reglamento de banca por servicios, el cronograma de la superintendencia, muestra que existe una coordinación estrecha entre el Banco Central y la superintendencia. Cosa que por otro lado también han manifestado, ¿no? Hace poco han firmado un protocolo de entendimiento, entre otras cosas, ¿no? Todo lo cual está muy bien, realmente. Eso es muy interesante, muy necesario, ¿no? Para que los mensajes sean claros hacia los sistemas. Muchísimas gracias. Yo quería pedirles que intervengan un minuto cada uno de ustedes como para ir cerrando el evento. En el mismo orden de nuestros panelistas, invito para ese minuto a Alejandro primero. Bien, bueno, yo quisiera resaltar la importancia de mejorar nuestro sistema de identidad. La verdad que sin esa capa fundacional, o mejor dicho, con una capa funcional que funciona, ¿no?, pero que hemos estirado hasta el límite, eh, vamos a pagar la factura, ¿no?, posteriormente, si es que no hacemos algo que sea similar a lo que se está haciendo en las capas de pagos y intercambio de datos. El informe del Banco Mundial al que refiero en la diapositiva que va a ser compartida explora eso en mayor detalle, ¿no?, de las limitaciones y restricciones que se pueden estar enfrentando. Pero más allá de eso, de la visión puramente del rol de identidad gubernamental, creo que es interesante pensar en la idea de una identidad funcional bancaria. De alguna manera, lo que se propone el Banco Central está en esa dirección. Y creo que es una muy buena dirección. Hay que crear un fundamento específico que responda a las necesidades del mundo de la digitalización financiera. Gracias, Alejandro. Manuel.
Súper, yo creo que yo concuerdo plenamente. La identidad es algo que tenemos que trabajar porque además es la base y el top de la información sensible. Los datos sensibles están en la biometría. Por lo tanto, esa capa de identidad incorpora biometría y tiene que ser gestionada. Creo que además la interacción con India, ¿no? Del Banco Central de Reserva con India, lo deja clarísimo, ¿no? Ahí en India hay una capa de identidad súper fuerte, súper sólida, que puede traer mucho aprendizaje. Por el otro lado, yo sí pienso que esto abre una posibilidad muy grande para los que estamos metidos en tecnología y para los que estamos metidos en el negocio financiero, como que nos da un aire de renovación, un aire de modernismo, que se puede balancear mucho con la experiencia también, porque podemos tener todos APIs, todos cloud, pero aquí hay que hacer negocio, ¿no? Así que hay que generar las transacciones, aquí hay que generar créditos, aquí hay que generar depósitos y mover el mundo, ¿no? Eso creo que tenemos esa capacidad de hacerlo, así es que yo estoy súper entusiasmado con eso y felicitaciones al TED por tocar ese tema tan importante. Gracias. Roberto. Bueno, muchas gracias al Instituto por la invitación. Ha sido realmente una excelente oportunidad de intercambiar ideas. Eh, Modernice su score bancario, por favor. Arquitectura, fundamental, pensarla. TAP va a ser mandatorio. O sea, tenemos que estar sí o sí con TAP. Y finalmente, bueno, aprendan de IA todo lo que puedan, porque es el presente, no es el futuro, es el presente. Gracias. Muchas gracias. Y doy pase a nuestro presidente del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, Armando Mejía. Muchas gracias, no les quiero quitar muchos minutos, ya estamos buena parte del tiempo conectados. Reiterar el agradecimiento, las felicitaciones a Alejandro, a Manuel, a Roberto por las brillantes exposiciones, que las cuales estaremos compartiendo la presentación y la grabación posteriormente. También a Fernando por la muy buena moderación que ha llevado y refuerzo el agradecimiento, en este caso a Roberto, que nos acompaña el día de su cumpleaños, así que gracias por el esfuerzo que está realizando. A toda nuestra audiencia, les invito a seguir participando en estos encuentros que llevan los diferentes temas relacionados a las tecnologías digitales, a ponerlos sobre la mesa y discutir con expertos. Este tema de Open Finance se tocó en nuestro TED Talk pasado, vimos la importancia de reforzarlo porque lo teníamos en la lista y vemos que va más allá de la tecnología, como se ha comentado el día de hoy, que tiene que ver con innovación, con identidad, con regulación y bueno, y otros elementos. Así que nosotros por nuestra parte quedar atentos a las sugerencias para futuros encuentros. Reiterar el agradecimiento, invitaciones y será hasta otra oportunidad. Tenemos en cartera ahí un tema de ciberseguridad que tenemos que confirmar próximamente. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.